grandes negociadores saben apretar cuando hay que apretar, digamos, pero muchas veces tienen una visión de la negociación en que tiene que ver más de adaptación y de, bueno, ¿a quién puedo ayudar yo aquí? El precio de reserva. ¿Podés contarnos un poquito más acerca de este concepto? Si yo estoy negociando sueldo, digamos, y digo, bueno, yo tengo ciertos mínimos a los que yo más abajo de eso no voy a estar dispuesto a aceptar. Y entonces, claro, puede ser a nivel de dinero, pero también puede ser en base a ciertas condiciones que digo, bueno, sabes que yo no me bajo de trabajar 4 veces a la semana, por ejemplo, desde la casa, algo así. ¿Y por qué ayuda? Ayuda a dos niveles. Uno, a entender cuál es el rango de alternativas que uno está dispuesto a aceptar. Los negociadores geniales comprenden el funcionamiento y los puntos flacos de la mente humana. Esto es el libro El negociador genial de Deepak Malhotra y Max Wasserman. La negociación es, sin lugar a dudas, el ámbito más común de los seres humanos. Frecuentemente nos encontramos negociando con nosotros mismos, nuestras parejas, nuestros hijos. Negociar no es un don, es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar. Y hoy tengo el gran honor y gusto de conversar con el querido Edgar Cauce, el profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a quien recorreremos las mejores prácticas, experiencias y aprendizajes a la hora de negociar bien, tomando como centro este libro El negociador genial, que el profesor Cauce brinda en sus clases y que he tenido la oportunidad y el tremendo honor de vivenciar. Te invito a acompañarme en este viaje hacia la maestría de la innovación y descubrir el negociador genial que todos llevamos dentro. También los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y que nos dejen una breve reseña, like o rating en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este episodio. Así que sin mucho más, sean todos y todas bienvenidos al show. Muy bien, bueno, querido Edgar, he tenido la posibilidad de tenerte como profe, también compartiendo un viaje ahí a la Universidad de Warwick. No te voy a presentar extensamente, toda la gente va a poder ver todo esto en el link del episodio y si quiere conectar con vos, también va a poder hacerlo por LinkedIn. Así que bienvenido, querido Edgar, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Daniel, ¿qué tal? Espero que todo bien y feliz de estar acá y gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, el negociador genial que todos llevamos dentro, ¿por qué no? Em, Quiero arrancar desde un lugar que me parece muy común, ¿no? Muy común, que es esto que dice en el libro, ¿no? Los negociadores se centran solo en reclamar valor, alcanzan peores resultados que los que cooperan con la otra parte. Contanos un poquito más acerca de esto. ¿Qué quiere decir valor? ¿Qué quiere decir cooperar? Etcétera. Claro, la idea fundamental es que, bueno, cuando uno está en una negociación, típicamente, si uno va a una definición de una negociación, es cuando uno quiere alcanzar resultados que uno necesita a otras personas para llegar a ellos. Y entonces, mucha gente cuando encara por primera vez una negociación, o si uno le pregunta a las personas qué es la primera palabra que piensan, digamos, cuando asocian, digamos, a la palabra negociación, tiene mucho más que ver con competir que con cooperar, digamos. Y entonces eso hace que muchas veces la gente lo encare una suerte como de pelea, y si ambas contrapartes lo encaran como una pelea, bueno, se va a transformar en un tira y afloja, y generalmente, dependiendo de quién tiene más fuerza, digamos, van a quedar las negociaciones en la mitad, ¿cierto? Y bueno, aparece la idea esta de crear valor, que muchas veces en que uno efectivamente uno puede agrandar la torta. Agrandar la torta es la idea de que hay intereses en común, mucho más frecuente de lo que uno piensa, digamos, y en la búsqueda de esos intereses comunes uno puede ir agrandando la torta. Entonces, esta idea de generar valor en la negociación es muy importante y es la base de muchos cursos de negociación que uno enseña. Entonces, para el que
está en la calle haciendo cosas, que quizás no conoce mucho de este tema y siempre está como en el gano yo, ganás vos, quién termina ganando esta pelea al final del día. ¿Qué es agrandar la torta? ¿Cómo se hace para pensar en poder agrandar la torta? Claro, nuevamente, cuando uno piensa en negociación, mucha gente se queda pegada como en el precio, ¿no es cierto? Y En el precio, en el claro. precio. Y el precio evidentemente es muy importante, inevitablemente va a ser quizás el elemento más importante, bueno, en conjunto con la calidad del producto o el servicio que nos está brindando. Y Ajá, entonces, si uno se queda pegado en el precio, como lo único, va a ser difícil que uno crea valor, digamos. Ahora, uno puede buscar intereses en común, entonces, no sé, bueno, a mí me toca negociar muchas veces con profesores que pueden venir potencialmente a nuestra universidad. claro. Y bueno, uno trata de ver en qué temas, digamos, les puede interesar tanto a ellos como a nosotros. Entonces puede ser de que temas de trabajar desde la casa. Entonces uno ve que, claro, ambas partes pueden tener interés en que las personas trabajen en la casa, digamos. En esa forma uno puede ir buscando intereses en común y a ese es el tema de generar valor o de crear valor. Claro. Y siguiendo un poco con estos conceptos, ¿no? Esto de que negociamos permanentemente, hay un concepto, me parece que es fundamental, Ujú, que vos hablaste de precio y demás, pero esto del BATNA, ¿no? La mejor alternativa a un acuerdo negociado, esto que parece difícil, ¿cómo se lo ujú, podríamos compartir a la audiencia para que sea simple de entender y no tan método de Harvard? claro. Sí, bueno, el BATNA es un concepto como complicado, pero el fondo es tener como una opción B, ¿no es cierto? Y el tener opción B, ¿cuál es mi alternativa si yo voy a negociar contigo? ¿Y cuál es mi alternativa si es que no llego a un acuerdo? Entonces, imagínate Ujú, que tú eres un empleador y yo estoy ofreciendo mis servicios, digamos. Y asumamos, digamos, que me interesa lo principal para mí es el sueldo en este caso. Bueno, si es que voy a negociar contigo y me interesa mucho el sueldo, bueno, mi sí, opción B es qué es lo que tengo al momento de estar negociando contigo como alternativa. Entonces, si yo, claro. imagínate que yo gano 3 actualmente o que tengo otra oferta de trabajo en que voy a ganar 3, digamos. Cuando voy a negociar contigo, si es que la negociación falla o hay un impasse o lo que sea, o no llegamos a ningún acuerdo, mi alternativa son ese otro trabajo, digamos, que tiene 3. Y entonces, obviamente es importante porque en la medida en que yo tengo una alternativa que no es muy buena, eh, claramente mi poder de negociación va a ser menor. Y entonces, en la medida en que si tú sabes que mi alternativa no es muy buena, y yo por alguna razón te revelo eso, Claro. bueno, probablemente vas a explotar eso, si es que estamos en una negociación bastante competitiva. Obviamente hay algunas veces que, como dijimos anteriormente, uno puede crear valor, digamos, etcétera. Pero hay negociaciones que efectivamente son competitivas, digamos, y entonces mi alternativa, si no es muy buena, entonces tú la puedes explotar. Entonces, si tú sabes que mi alternativa, yo no estoy ganando muy, que mi trabajo actual, digamos, o mis alternativas no son muy buenas, bueno, de alguna forma tú puedes explotar eso y llegar a un acuerdo más conveniente para ti. Entonces, el BANDA, que es esta idea de la opción B, es fundamental como una primera entrada de poder de negociación que uno tiene. Y en la medida en que uno tiene alternativas buenas, digamos, y eso es lo que hablábamos en el curso, de ser, de ser busquilla, digamos, en la medida en que la Claro. gente tiene alternativas, en la gente que hace eh, trabajo, digamos, de buscar, puede generar mejor alternativa. Entonces, yo siempre cuento una vez un ejemplo simple cuando fuimos a China con el grupo Ajá. de MBA y nos mandaban a este mercado de la seda, que inicialmente, bueno, ahí es en Beijing, mercado de la seda, inicialmente vendían seda, pero después vendían de todo. Y hay distintas tiendas, Sí, hay muchas tiendas y bueno, me dijeron a mí, bueno, profe, vaya a negociar algo que le interese los estudiantes. para el Yo, testeo. para el testeo del profesor.
Claro, y entonces dije, ya, ok, voy a comprar unos audífonos. Y bueno, fui a la primera tienda y me dijeron, bueno, estos audífonos cuestan 40. Y la verdad es que en ese caso en particular lo que yo hice, sabiendo que hay otras 20 tiendas, fui básicamente a preguntar a la tienda al lado. Le dije, ok, voy a la tienda al lado, bueno, ¿cuánto vale? Vale 35 los mismos audífonos. Ok, fui a la tienda al lado, etcétera, etcétera. Y entonces ahí en la medida en que iba preguntando, fui haciendo busquilla Ajá. y fui mejorando mi opción B hasta que el momento de dije, bueno, acá ahí generé cierta estabilidad y fui generando mejor valor, no negociando necesariamente, sino viendo a buscar distintas alternativas. Entonces, ahí hay un ejemplo súper básico en realidad, pero un ejemplo en que si uno hace, entre comillas, hace la pega, uno puede ir generando mejor valor en el sentido de ir buscando ciertas alternativas que van mejorando tu poder de negociación con la próxima contraparte. En Argentina había una señora que falleció, que era así de la televisión, digamos, como que daba consejos a amas de casa y señoras en general, que decía: "Camine, señora, camine", ¿no? Era Claro, como Elita de Lázari. claro. Entonces, ese camine es básicamente ni más ni menos que, mejorar las alternativas, o digamos, las opciones alternativas. Pero ahora, ahí hay como 2 cosas que a mí me llamó la atención mientras lo veíamos en clase y demás. Una era el costo de oportunidad, porque sí, obvio, ir a recorrer el mercado de Beijing y bueno, capaz perdés todo el día. Entonces hay un costo de oportunidad que creo que eso vos lo planteás en uno de los casos que trabajás. Y lo otro, que después sí voy a volver a ese punto, es, bueno, cómo, que hablamos de esto, de cómo negociar desde una posición de debilidad, porque vos decís, bueno, sí, está bien, al final del día se trata de mejorar tus alternativas B, o sea, si voy a buscar trabajo, tener como, qué sé yo, por lo menos proyectos que me puedan, pero a veces esas alternativas B no vienen o, digamos, no es tan fácil acceder, sobre todo en un mercado retractivo, vamos a hablar de Chile, un mercado con recesión. Entonces, em, ¿cómo se conjugan esas 2 cosas, no? ¿Qué pensás? Claro, o sea, un tema ahí tiene que ver con los costos de oportunidad, ¿no? Y me parece, bueno, fundamental parte de los costos de oportunidad es este plan B. Y claro, o sea, en ese caso particular del ejemplo que te di de China, ahí yo básicamente estaba tratando de mostrar que podía reducir un precio de 40 que lo bajé a uno, digamos, que fue Claro. visto como aplauso. Entonces ahí tenía claramente interés de hacerlo. Ahora, hay 2 temas con eso. Uno, bueno, que implica tiempo, y otro es hasta qué punto uno tiene ganas de hacerlo, ¿no? Ganas de hacerlo, claro, obvio, sí. Que es súper, o sea, que es súper válido, básicamente. En el fondo, ahí nuevamente está tratando de reducir el precio, pero puede ser algo que a mí no me genere placer, digamos, Claro, en el sí, sí. sentido entonces, No uno, esté bueno, claro. claro, y en ese sentido, si a mí, y eso es lo que yo planteo también de que Eh, cuando uno entiende estas herramientas de negociación, uno lo puede entender desde el punto de vista, bueno, uno puede aprender algo, nuevas técnicas o qué sé yo. O también uno puede decir, bueno, me acepto como soy, en el sentido de yo no estoy dispuesto a tener que pelearme con la gente si es que es una negociación muy competitiva, no es mi estilo, Claro. me genera estrés, etcétera, digamos. Entonces, bajo esa perspectiva, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, que uno lo tiene que incorporar dentro de lo que uno valora. Ahora, hay veces que uno no tiene mucho que hacer porque uno está trabajando para, hay veces si uno es gerente comercial, uno no solamente lo está Claro. haciendo para uno mismo, sino que uno lo está haciendo en pos de un trabajo, digamos. Y Ajá. entonces, bueno, no solamente depende de mí, y entonces hay que tenerlo en consideración. Pero estoy totalmente de acuerdo de que hay que tener en consideración especialmente, bueno, para los emprendedores que estén viendo esto, bueno, hasta qué punto estoy dispuesto a hacer esto o no. Y lo otro tiene que ver con negociar en una posición de debilidad. em, una de las recomendaciones más básicas es que cuando uno va negociando, uno va leyendo características de la contraparte, ¿no es cierto? O cómo se está dando cierta negociación.
hay veces que, y eso, bueno, tiene que ver un poco con la intuición, hay veces que uno ve que una negociación o la contraparte es muy competitiva. Y Claro, cuando la contraparte es muy competitiva, el revelar mucha información, especialmente si uno está en una posición de debilidad, en el sentido de que uno no tiene muchas alternativas muy buenas, revelar mucha información de que uno está en una posición de, de debilidad, en general no es muy bueno, especialmente si es que hay una contraparte que es muy competitiva y muy agresiva, etcétera. Porque claro. probablemente va a tratar de aprovechar esa debilidad que uno tiene. Entonces, si uno va a ofrecer un producto a una gran empresa y uno dice, bueno, es que no tengo mucha alternativa, bueno, esa contraparte probablemente te va a pedir precios muy bajos, etcétera. Entonces, Mm, una recomendación inicial es no revelar, digamos, que uno está en una condición de debilidad si es que uno lo está. Ahora, lo malo de hacer eso, o lo malo de una situación como esa, es que muchas veces, como dijimos al principio, el entregar información o compartir información entre ambas partes puede llevar a esto de crear valor, ¿no es cierto? claro. Entonces, si yo sé que si la empresa no me revela nada y yo le quiero proveer un servicio, bueno, no voy a saber muy bien qué le puedo Que entregar, le puede ser, claro, claro, y claro. viceversa, ¿no? Entonces, cuando uno genera condiciones de confianza, etcétera, digamos, ahí uno puede generar un diálogo y uno puede llegar a ciertas alternativas que impliquen un ganar-ganar, ¿no es cierto? El clásico ganar-ganar, en que yo proveo un servicio Ujú. y la empresa me da algo al respecto que puede llevar a una condición de ese tipo. Pero nuevamente, tiene que haber cierta, o generarse, digamos, cierto espacio de cooperación. Entonces, una recomendación muy simple inicialmente, eh, nuevamente, en condiciones de competitividad, es evitar revelar ciertas condiciones de debilidad y tratar de capturar cierta información de las necesidades de la contraparte, ¿no es cierto? Yo creo que esa hacia dónde va la contraparte, el 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 lo más importante, digamos, es tratar de capturar los intereses de la contraparte. ¿Qué está buscando en esta negociación? Que eso, como tú sabes, es algo que plantea William Ury, ¿no? Alrededor de la idea de, especialmente, de resolución de conflictos, pero también se aplica a negociaciones. Es decir, más yo puedo tener posiciones, yo puedo decir, mira, yo quiero exigir esto, pero cuando yo exijo esto, que es una posición, hay un interés subyacente. Y en la medida en que uno va Claro. descubriendo los intereses subyacentes, uno puede generar alternativas que sean más satisfactorias para ambas contrapartes. Está bueno. Y sí, creo que quizá lo que decís vos, ¿no? Como esto de evitar el sincericidio, ¿no? Que es muy común en esta era de, bueno, full transparencia y demás, que a veces te pone en una situación de debilidad también, ¿no? Porque la otra persona, si no comparte esos valores y tiene otra dinámica, medio que puede explotar, exprimir esos temas. Y, y hay un punto que era una pregunta de examen, pero bueno, creo que está bueno, que es cuándo no negociar, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo crees vos que no sería bueno sentarse a tomar esta instancia? En tu vivencia, tus experiencias. Sí, yo creo que hay, bueno, en la experiencia, en base a la experiencia, hay dos condiciones muy necesarias. Es decir, una es cuando uno ve que la contraparte no tiene ningún interés de revelar información o de tener un mínimo de buena voluntad al respecto, ¿no es cierto? Ajá, con una Ahora, parte de hay una persona cerrada. una persona ultra cerrada, digamos, de que más hace la experiencia de negociar realmente desagradable. Bueno, hay veces que uno no tiene alternativa, digamos, pero bueno, cuando uno tiene algún tipo de alternativa, eh, yo, mi recomendación es ir hacia otro lado porque hay mala prognosis, ¿no es cierto? No tiene muy buen pronóstico cuando hay una persona totalmente cerrada al otro lado y bueno, especialmente cuando hay, eh, claro, hay cosas que rompen ciertos valores que uno puede considerar Claro, mínimos, ¿no es cierto? Es decir, que alguien te putee en sí. en buen argentino.
Eh, Claro, sí, como sí, no sé, me imagino estas relaciones en nivel de desigual, de por ejemplo, mm, no todos, pero muchas veces el que arrienda y digamos, el que alquila y el que pone el departamento o lo que sea en alquiler. Hay una relación muchas veces desigual en eso, ¿no? Entonces es como, claro, bueno, te tenés que ir a otro lugar ¿dónde encuentro? Entonces, como que frente a ese plan B que no es bueno, a veces tenés que encontrarte con personas muy particulares, que es sí, como la común, la común, ¿no? claro. Eh, Entonces, sí, hay veces que uno no tiene alternativas y hay que enfrentarlo, pero en la medida en que uno tiene alternativas, yo creo que em, eso es evitable. Y de hecho, a todo esto, una de las razones de por qué el ser extraordinariamente competitivo en negociaciones puede que funcione en algún tipo de negociaciones, o especialmente agresivo, sí, puede ser, claro, en algunas negociaciones puede funcionar, pero en el gran esquema de las cosas puede ser perjudicial para ti, digamos, porque hay claro. mucha gente que no está dispuesta a negociar con alguien excesivamente competitivo. Y de hecho está dispuesta a sacrificar plata, digamos, o recursos o tiempo en pos de evitar negociar contigo. Y es un tema como de reputación, ¿no? Y es que algo Como también que no quieren conversamos. juntarse. O sea, que Exacto, o che, sea, mira, esta yo persona es muy, muy push. Claro, porque claro, uno, en la idea, quizá del imaginario, es como, bueno, ella es un gran negociador, ¿no? Y eso es como, no sé, la persona que gana todo ¿no? Como que hay mucha cosa de eso, mm, que lo hemos conversado al inicio, pero creo que hay un punto también de pérdida también. O sea, si vos de repente sos como todo el tiempo, no es bueno, ¿no? Y como si vos te repercute negativamente. claro, es decir, es como si yo tengo a alguien que es ultra agresivo y tengo a Daniel, a Dani, y yo sé que quizás con Daniel vaya a perder plata, pero no estoy dispuesto a negociar con alguien que me Claro, está no agrediendo quiere. todo el rato, etcétera. Entonces, claro, puede que a esa persona le funcione en ciertos contextos en que yo no tengo cierta alternativa, pero en la medida en que me aparece una alternativa, yo Chao, voy a te tratar, fuiste. Claro, es lo mismo que tener lo mismo que un jefe. Yo doy claro, el ejemplo también en clases sobre esto, digamos, de que claro, que si yo tengo un jefe que es particularmente agresivo, que no está dispuesto a negociar con nada, claro, la ventaja que tiene ese jefe es que yo, si sé eso, voy a evitar ir a pedir un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque, claro. bueno, porque sé que me va a tirar Se la puerta ataja. Sí. y claro, y entonces él se va a ahorrar el tiempo o si no Ajá. tiene ganas de negociar, se va a ahorrar eso, digamos, y bien por esa persona. Lo malo o sea, lo bueno es que yo no tengo ninguna alternativa. Ahora, si yo Sí, soy bueno y tengo otra alternativa, bueno, en la medida que me aparezca otra persona, como trabajar para Dani, voy a decir, bueno, sabes que, ya fue. claro, acá Listo. quizás ganaba plata, qué sé yo, pero acá prefiero por la misma cantidad de plata trabajar con alguien que es más, con la que yo puedo conversar, digamos, y con las que se puede, entre comillas, negociar, etc. Entonces, ahí hay un Ujú. tema fundamental, digamos, que es como la double-edged sword de ser excesivamente competitivo o agresivo en las negociaciones. Que uno no lo piensa, que nuevamente, como dices tú, cuando uno piensa en alguien, un gran negociador, Una película, claro. Sí. claro, es el tipo que te está presionando todo el rato, etcétera. Y la verdad es que no, digamos, si uno le pregunta a cualquier profesor de negociación o etcétera, cuáles son los grandes negociadores, claro, saben apretar cuando hay que apretar, digamos, pero muchas veces tienen una visión de la negociación en que tiene que ver más de adaptación y de, bueno, ¿a quién puedo ayudar yo Claro, aquí? Sí, claro. sí. Estaba pensando, ciertamente, hay muchas personas que trabajan en empresas, ¿no? Eh, y hay como un subtema ahí, que es, bueno, ok, yo digamos, puedo negociar con mi jefe, jefa superior, pero después hay políticas internas, ¿no? Como, che, nada, la verdad que me gustaría tomarme 3 semanas de vacaciones, pero justo o me gustaría tomarme el 24 o el 31 de diciembre. Che, no, pero... entonces, qué le sugerirías a aquellas personas que están en una organización quizá más grande o más mundo corporativo para trabajar esta instancia, digamos, entre políticas y el jefe directo, digamos, por decirlo. Claro. Sí, efectivamente hay, bueno, hay toda esta clasificación de organizaciones entre ultra burocráticas en que casi no hay jefe, digamos, porque es todo una regla, una norma, ¿no? Exacto.
y ahí hay poco que hacer, digamos. Sí, Eh, porque no pero tenés con quién, conversar, básicamente. exactamente, bueno, y eso muchas organizaciones efectivamente lo evitan. Pero claro, un tema tiene que ver con quién uno está conversando. Y esto también puede ser si es que yo estoy negociando con una Ujú, contraparte en que estoy negociando con, no sé, pues el jefe de compras versus el gerente comercial, ¿no? Que probablemente los que están más abajo en la organización se van a regir más por las reglas. ¿Por qué? Porque no depende de ellos, mm, ¿no? Entonces, si es que yo estoy negociando con alguien y me dice, es que, mira, me parece razonable tu posición, pero yo no tengo mucho que hacer porque a mí me evalúan por cumplir por estas reglas, digamos. Ahí lo mejor es tratar de ir a la persona que está más arriba, ¿no? Porque mm, con esa persona uno efectivamente, esa persona puede romper las reglas y puede tener la visión más en general claro. de los temas. Entonces, nuevamente, hay veces que por norma alguien no te puede subir el sueldo, digamos, por Claro. ejemplo. Hay que hablar con Pero, recursos humanos, ponele. claro, y claro, y recursos humanos te dice, bueno, es que tenemos ciertas bandas La y qué sé banda, yo, qué sé yo, etcétera. sí. Claro, entonces, no estoy diciendo que esto funcione siempre, ¿ah? Pero el tema es que, dadas esas reglas, hay veces que la gente de más arriba está dispuesta a salirse de la regla por el bien de la organización. Es decir, mira, sí, tenemos estas reglas, pero estas reglas tienen un objetivo y yo al final quiero que mi organización funcione bien, digamos. Entonces, si esta persona es muy buena, yo estoy dispuesto a hacer algo respecto, digamos, a esas bandas. Claro. ¿Por qué? Porque la quiero mantener. Y así hay millones de otros tipos de ejemplos de que hay gente que, claro, que ofrece cierto servicio y que no, porque la verdad es que yo no puedo y me miden a mí por acordar este tipo de negociaciones. Claro, y quizás si uno habla con la persona que está más arriba, uno puede dar Mm, vuelta a esa situación. ¿Por qué? Porque tienen la visión más global y dicen, bueno, las reglas están por algo, pero hay mm, veces que uno puede salirse de esa regla. Entonces, muchas veces tiene que ver con el poder conversar con la persona de más arriba. Ahora, no siempre se puede, evidentemente, claro. pero hay situaciones bastante críticas que uno tiene que efectivamente hacer eso. Estaba pensando que siempre buscamos negociar con personas, ¿no? O conversar, que es parte del patrón de la negociación. Ujú, Luego estamos yendo hacia un mundo de inteligencia artificial, eso está presente y demás. Em, ¿Cómo ves el mundo de la negociación, la instancia en este mundo de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde pensás que puede ir? ¿Cómo pensás que puede evolucionar esto? En términos de que quizá ya hacia en algún momento esto de las políticas te la responde un bot, entonces, ¿con quién hablas? Dentro de la mm, empresa, estoy hablando, dentro de una mm, organización, ni siquiera un call center. mm, Entonces, es como falta ese factor humano, pienso yo, pero bueno, es una visión mía nomás. sí. Mira, a mí quizás sabes que a mí otro tema que me interesa, además de la negociación, es el tema de economía del De comportamiento, ¿no es cierto? comportamiento. ¿Y qué Ujú. tiene que ver con esto de, bueno, como la gente que a veces se escapa de la racionalidad, etcétera, etcétera? Y bueno, una cosa que, que, que se pensaba, digamos, es que en la era de la información eh, la gente va a hacer menos actos como irracionales. ¿Por qué? Porque en el fondo hay mucha más información disponible y en la medida en que más información uno puede comportarse, entre comillas, de forma más racional. Y la verdad es que con el paso del tiempo, sí hay algunos aspectos en que la información está muy disponible y efectivamente hay menos variación de, no sé, pues de precios, de cosas extrañas, Mm, etcétera. mm, Pero si uno ve el comportamiento de la gente en Twitter, digamos, claro. etcétera, uno mucha racionalidad no la ve, digamos. ¿Y por qué? Porque al final uno basa, muchas veces, como dices tú, las relaciones en base a personas. Y entonces, claro, en Twitter importa mucho lo que dice una persona en particular. Ujú, O hasta qué punto hay mis pares. Si lo dicen mis pares o mis amigos, digamos, es más probable que yo piense algo parecido. Y así, mm, etcétera.
O sea, yo creo que efectivamente con inteligencia artificial, que yo lo utilizo, de hecho, diariamente, digamos, Sí. pero, pero claro, cuando necesito información específica, que es muy buena entregando eso, ¿no? Yo creo que la gente prefiere, digamos, el contacto con otras personas en muchos casos. No estoy diciendo en todos los casos. En Yo creo muchos que, casos, mira. o sea, claro, sí que, por ejemplo, en el caso de la educación, Mm, está mm. el tema de los programadores están cada vez más basados, las clases de programación como que, bueno, eh, están reduciéndose. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial el crear programas y algoritmos, desde que Claro, algoritmos hasta programas específicos, se está haciendo cada vez más fácil, digamos. Y entonces y no es tanto necesario el contacto con la persona. En casos de negociación, digamos, sí, o sea, yo puedo estudiar y de hecho hay veces que le puedo preguntar, ayudar, le pido muchas veces, oye, ayúdame a generar un caso, si es que yo claro, tuve un caso inicial. Perfecto. Pero el que te lo dé un computador, por mucho que trate de imitar, difícil, ¿no? Entonces, llevándolo nuevamente a la negociación, puede que uno utilice la inteligencia artificial como un backup, de decir, bueno, oye, mira, ¿sabes qué? Me claro, acaban de como presentar información. como información, ¿no? Yo le Ujú. puedo decir, oye, mira, ¿sabes que me están le puedo explicar el contexto a ChatGPT o lo que sea, y decir, Mm, oye, ayúdame, digamos, ¿qué podría decir al respecto? Pero siempre va a ser un soporte. Me cuesta imaginar de que las negociaciones van a ser entre 2 ChatGPT y, oye, ¿sabes qué? Negocien entre ellos. claro. Imagínate Le Putin pones negociando, patrones y el otro claro, imagínate Putin que, no sé, le tiran un sí. ChatGPT, se lo o No, sea, dice: claro. "No, mira, Esa escuela no va a no, funcionar. no va a funcionar". Ahora puede decir: "Bueno, los Putin Eh, están desapareciendo". Mira, también dijeron eso mismo hace 40 años, no sé. sí, claro, exacto. Entonces, difícil que yo creo que va a ser claramente cada vez más un Ujú. soporte, eh, incluso uno puede lo interesante es que incluso, como en factores como humanos, la inteligencia artificial puede ayudar. ¿En qué sentido? En que uno puede decir: "Oye, ¿sabes qué? En mi próxima negociación quiero encarar la forma de una manera cooperativa. ¿Qué Claro, qué crees tú que podría hacer yo?". Y ahí, ChatGPT te puede incluso a ese nivel te puede ayudar, pero al claro. final el delivery lo tiene que Sí, hacer una persona, digamos, porque, sí, hasta ahora es muy difícil que, por mucho que crean imágenes y qué sé yo, uno capte inmediatamente cuando hay algo medio mm, androide, y eso genera más rechazo. O sea, eso es lo más increíble de todo, que aunque a mí me ayude ChatGPT, si yo sé, como dices tú, que una empresa me está hablando vía ChatGPT, aunque sea eficiente o con algún tipo de inteligencia artificial, y generalmente, genera algo de rechazo, y eso le llaman aversión al algoritmo. Y de hecho, aversión al algoritmo, sí, mira, aversión al algoritmo está la idea de que, ¿qué pasa cuando yo interactúo con una con máquina, una claro. máquina versus una persona? Eh, Generalmente prefiero a la persona, incluso en actividades que son bien matemáticas, porque yo diría, bueno, en finanza, un igual prefiere una persona, especialmente, bueno, especialmente para tareas que involucran personas. Es decir, es eh, distinto a que Waze me guíe mm, a que yo trate de interactuar con una persona. Y aún así con Waze lo tratan de ser lo más humanamente posible, con una voz que sea atractiva, etcétera, etcétera. sí, Entonces, sí, para volver al tema principal, uno nunca sabe lo que vendrá, digamos, pero sí. veo difícil que haya un reemplazo, de los negociadores basados en LLMs o en ChatGPTs o como quiera que Mm, se llame. mm, mm. Sí, me imagino negociar con terroristas no debe ser. Imagínate que manda a un terrorista y le dice: "Bueno, sí, no, negocia con acá mi ChatGPT, Claro, entiende". acá mi inteligencia artificial. Está Sí. claro. Me hiciste acordar no me quiero de tema, pero había un cartel espectacular que habían puesto no sé si lo viste, en Estados Unidos, cuando estaba, creo que fue el año pasado, con todo este que había empezado lo de ChatGPT, y le pusieron en un edificio, ¿no? Está en un edificio, viste que se pone como digamos, como que se tapa la parte de afuera, Sí, sí, sí. y le pusieron como un mensaje que decía,
che, ChatGPT, construiste este edificio. Entonces, como Ah, que, sí, sí, digo, sí. no se puede hacer. Sí, Entonces, como que decía, bueno, como que, y lo firmaban los American Worker Association, no sé qué. Entonces, como lo vi. que Está buenísimo. me pareció fenomenal. Sí. Pero bueno, volviendo al punto de la negociación, sí, hay un punto, hay dos temas que me parecieron muy interesantes también, que tienen que ver con detectar la influencia, ¿no? Es que cuando uno está negociando, esto que hablábamos de repente hay alguien que es como un jefe o, no sé, de repente alguien como muy agresivo, o, que no necesariamente tiene que ser como físico, obviamente, ¿no? Ni mucho menos, pero quizá con esta cosa como competitiva, fuerte y demás, todo ganar, también generan esas instancias de influencia, ¿no? Que te influencian a vos en, che, no sé, dicen tal cosa o con doble sentido. Entonces, como que a veces cuesta engancharla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para separar esto y darnos cuenta de esto a la hora de negociar con otra persona en general? Sí, em, yo creo que, bueno, toda, como dicen los expertos en comunicación, toda información tiene un elemento de información y un elemento potencialmente de persuasión. Ah, mira. Ok. En el sentido de que, por ejemplo, uno de los temas más clásicos en negociación es el tema del anclaje. El anclaje. ¿No es Ujú. cierto? ¿El anclaje en qué consiste el anclaje? El fenómeno general es que si yo doy un número inicial, después como si yo hago una estimación posterior a ese número inicial, va a ser muy parecido a ese número inicial. Entonces, si yo, en el contexto de una negociación, el anclaje es utilizado, ¿por qué? Porque si yo estoy vendiendo algo o comprando algo, y yo sé que el precio debería ser entre 10 y 15, y yo estoy comprando, por ejemplo, ¿qué dice la perspectiva de anclaje? Mire, trate de tirar un precio extremo, digamos 8, y luego la negociación que va a pasar es que uno va a negociar, pero generalmente la negociación termina en un número parecido a ese número Ajá. inicial, ¿no? O sea, tirarlo bien abajo, ¿no? Tíralo bien Como abajo decir, en bueno, ese ¿cuánto caso, sale esta casa? Esta casa sale cla- tanto. Y vos claro, sabés que está arriba en la media. claro, Pero lo usás como herramienta de persuasión, digamos. claro, y ese número inicial, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo donde le conviene a la persona que te está utilizando, lo pone más o menos extremo. Y entonces, claro, el tema es que si uno tiene algo de experiencia en la negociación, ya sea con Mm. curso o con haber negociado varias veces, uno sabe que en ciertos contextos lo más probable es que te tiren un cierto precio o un número con el pejo pasado, que se dice, ¿no? Que es esta O idea, sea bueno, de que que, un poco claro. extremo, ya sea para un lado o hacia otro. Y entonces, el estar al tanto de que, y esto hay veces que hay gente que se enoja con esto, y hay veces que la gente que tiene experiencia en negociación sabe de que al final lo que se conversa inicialmente no necesariamente tiene que ser lo que se conversa al final. Ok. Eh, O sea que al final se puede generar este tanteo, ¿no? De ex- el clásico pregunta de recursos humanos consultora de cuál es tu pretensión salarial o algo así, que para mí siempre es como, te quedás con esa de, che, tiré poco, no sé, es como claro, que claro, te incita, para mí es una pregunta mala, porque te incita siempre a tirar más, sí, obviamente, pero tampoco te podés ir como, no sé, exacto. o quizás es No, una estrategia, no lo sé. sí, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, pero yo creo que es peor tirar un número muy abajo que un número muy arriba. Es Eso, peor un número bajo. Ah, sí. Sí, porque el número bajo, es decir, si que hay un rango y nuevamente es de 10 o 15 y yo digo 5, significa que yo la verdad es que no valgo nada. Pues, si tiro un 20, claro, está el riesgo que te diga, no, te es que esta fuiste, persona, che, que te claro. fuiste. Pero por último, la gente puede decir, bueno, pero nos podemos sentar a conversar con esta persona. Cuando uno se tira muy abajo, significa que Hmm. ya sea lo que uno está ofreciendo o lo que uno vale como persona, en el caso de un sueldo, que no es mucho, digamos, y ese es percibido por muchas personas como una suerte como de pecado mortal. Ahora, ese jueguito
estoy de acuerdo que el jueguito de las pretensiones de sueldo eh, eh, es difícil y no es una gran forma de entablar una negociación inicial. Pero Mm. bueno, pero fu- pero el punto principal es que también está algo de las impresiones iniciales, ¿no es cierto? De qué Ajá. número voy a tirar inicialmente, etcétera. Bueno, entonces, el tema con el anclaje y con estas estrategias de influencia, lo primero que uno tiene que ver claro es que en negociación el tema de la influencia está y está permanentemente. Y entonces ese Ujú, primer ujú, número puede que sea real, pero puede que sea influencia también, digamos. Y uno que tiene que estar al tanto mm, de que claro. esta es parte del juego de la danza de la negociación. Y eso, volviendo al tema inicial, el tema de la cooperación, en la medida en que Ujú, uno lo va conversando y en la medida en que eso se puede ir depurando, te da guiños, digamos, de hasta qué punto una negociación va a ser cooperadora o no. Entonces, el tema insisto, el tema fundamental es que uno tiene que estar dispuesto a que en el juego de la negociación la influencia y la persuasión siempre va a estar. Y el enojarse frente a esa mm, potencial persuasión no es una muy buena estrategia, a menos que sea algo que rompa tus valores, digamos, así que alguien te está ofendiendo, sí, etcétera, digamos. obvio. Sí. Una de las grandes aprendizajes que tuve yo tiene que, o sea, más allá de los conceptos, creo que si me tuviese que quedar con una cosa, no sé qué te parece, pero te lo quería compartir, Ujú. es el tema del tiempo. Es como, yo pensaba anteriormente, a tus clases, que cuando uno va a negociar es como, bueno, en esa charla tenés que sacar, ¿entendés? Porque después que... Pero al final del día me di cuenta que es como sucesiones de charlas, ¿no? Como que y esa mirada de que, bueno, tenés esta conversa, después puedes sentarte a negociar nuevamente, nunca la había visto como con esa como un proceso, ¿no? Y me parece súper importante rescatar esto del tiempo. ¿Qué pensás, para aquellas personas que quizás como yo sentían que ya tuve la chance de una charla, tengo que sacar, tengo que porque después no sé qué va a pasar y te quedás con esto que te responde, no te responde, de esta danza que decís vos, ¿no? Mm. Sí, yo estoy de acuerdo de que el proceso es muy importante y el tiempo es muy importante. Es decir, nuevamente, volviendo al ejemplo del anclaje, ¿no? Que es esta primera cifra, que el primera oferta que uno tira ancla muchas conversaciones que vienen después y nosotros tenemos resultados, digamos, que muestran que en negociaciones cortas, cortas de entre media a una hora, la primera oferta está muy vinculada, digamos, con Ujú, el precio final. ujú. Eh, y ahora, ¿cómo uno puede romper eso? Es con más tiempo. En la medida en que hay más tiempo, Claro. em, es menos probable que esa primera oferta esté vinculada al precio final. Y es un tema de proceso. Y Ujú. una de mis primeras recomendaciones, bueno, en los cursos, digamos, es que si tú crees que estás siendo víctima, entre comillas, de un proceso de influencia, como por ejemplo el tema del anclaje u otro, primera cosa es no negociar bajo presión. Porque si uno negocia bajo presión de tiempo, y no, que hay que decidirlo en 20 Ya, minutos, claro, tenés hasta viste que tenés hasta mañana o tenés hasta el lunes claro, para pensarlo, es como, claro. uf, Muchas veces eso es una suerte como de, no es tal. ¿Ok? Ahora, hay veces es que sí hay urgencias de tiempo, y bueno, y entonces ahí hay que tomar, recurrir sí. a otros temas, digamos. Pero claro, en esta danza de la negociación, el proceso es muy importante y la presión no es buena, especialmente para la persona claro, que tiene menos experiencia en un cierto tipo de negociación. Claro. ¿Por qué? Porque es más probable que temas nuevamente como el anclaje u otras estrategias de persuasión tengan efecto. Y efectivamente, además que en la medida en que haya un proceso de negociación un poco más largo, es más probable que uno pueda encontrar soluciones, el crear valor, el famoso ganar-ganar, que para algunos es un cliché. Siempre hay algún tipo de factor que uno puede encontrar de agrandar un poco la torta. Hay algunas veces que es poquito,
hay veces que es mucho, pero para eso se necesita muchas veces como pensar fuera de la caja, y para pensar fuera de la caja uno necesita algo de tiempo, o sea, uno no puede pensar fuera de la caja en 10 minutos, digamos, o en 20 Claro. minutos o en una hora. Muchas veces necesita un proceso. Y nuevamente, yo creo que, como dices tú, estoy de acuerdo que es algo fundamental el proceso y el tiempo y el meditar ciertas opciones, etcétera. Em, y obviamente negociar es racional, tiene un gran componente racional bueno, de números, generalmente hay números de cuánto representa esto en valor para mí, pero también es eminentemente emocional. Mm. Entonces, hay un tema ahí hablamos de influencia y demás, pero también están las propias respuestas, las propias emociones, ¿no? Mm. ¿Cómo poder no hacer de esto siempre un juego de póker y usar también quizás las emociones a favor? ¿Qué te parece eso? Sí, hay como 2 perspectivas, o uno puede entender las emociones desde 2 perspectivas. Una es de lo que nos pasa a nosotros, y otra que igual, o más importante quizás, es qué les pasa a los otros con nuestra expresión de las emociones. Claro, cuando nosotros reaccionamos. Y nuestro cerebro está como cableado muchas veces para entender mejores reacciones emocionales que información misma. Entonces, por ejemplo, al reaccionar frente a una primera oferta que es desfavorable para mí, o que yo la encuentro Sí, indigna, te más enojas. que, Claro, más que sí. decir informacionalmente, ChatGPT, digamos, o algo con poca emoción de no, una oferta de 10 me parece muy mal. Sí, Eso quizás informacionalmente es correcto, pero no genero nada en otra persona. Es decir, en la medida en que claro. yo muestro en base a eh, posturas corporales o en base a expresiones faciales emocionales, ya sea disgusto, algo de enojo o insatisfacción, eso tiende a Ujú, ser mucho más inmediato y potente, digamos, que la mera proveer cierta información. Entonces, primero está el elemento este que es interpersonal de las emociones, de que como yo expreso emociones, em, y eso tiene un efecto en otra persona. Y bueno, y también está lo intrapersonal, es decir, cómo yo reacciono frente a ciertas ofertas como desde mi propia perspectiva. mm, Y eso también es importante en la medida en que como hablábamos de la negociación como un proceso, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo yo con esta negociación? Y para mí, digamos, y para muchas personas es algo importante, es decir, en los cursos que hago, típicamente los tiro a negociar y la gente, hay claramente distinciones en cómo la gente reacciona al proceso y cómo quedan claro. contentas con un proceso versus no contentas con otro proceso. Y eso hace que la gente, por ejemplo, vuelva a negociar con o sea, si yo negocio Ana con Pedro, y es una negociación en que salen satisfechos y salen emocionalmente agradados con la negociación. Es mucho más probable que después, si yo los digo, bueno, escojan, ellos escojan entre ellos. Y entonces la experiencia claramente, o sea, la emoción como la experiencia personal claramente tiene un impacto en cómo yo voy a entender y cómo yo voy a querer o no repetir esa negociación. Entonces, insisto, está el elemento interpersonal, el cómo yo reacciono, el cómo yo me siento, y está el elemento interpersonal, el qué es lo En que el otro, en el otro. Y esas claro, 2 cosas los negociadores expertos la manejan muy bien. claro, sí, totalmente. Bueno, y ya un poquito para ir cerrando, bueno, hay varios conceptos y cosas, pero quería ver, bueno, un poquito esto de que hablamos del anclaje, ¿no? Que es como ir a fijar una instancia fuerte, que es como, bueno, para mí es importante, qué sé yo, en una negociación laboral, eh, qué sé yo, trabajar de casa, como decías vos, y no me quiero mover de acá, pero bueno, voy a estar adaptable. Y después está el precio de reserva, el precio de reserva. Em, ¿Podés contarnos un poquito más acerca de este concepto que va de la mano con esta mejor alternativa, con este BATNA que hablamos, ¿no?
el BATNA, que es esta idea del plan B, el precio Ujú. de reserva muchas veces está asociado con el BATNA, que es como, bueno, si yo voy a negociar con Dani una oferta de trabajo, em, ¿cuál es lo mínimo que yo debería estar dispuesto a aceptar? ¿No es cierto? Muchas veces, ¿por qué tiene que ver con el plan B? Porque, bueno, porque tiene que ver con alguna alternativa. Entonces, si yo estoy negociando sueldo, digamos, y digo, bueno, yo tengo ciertos mínimos a los que yo más abajo de eso no voy a estar dispuesto a aceptar, digamos. Em, y entonces, claro, puede ser a nivel de dinero, pero también puede ser en base a ciertas condiciones que digo, bueno, sabes que yo no me bajo de trabajar 4 veces a la semana, por ejemplo, desde la casa, algo así. Ujú. ¿Y por qué ayuda? O sea, ayuda a dos niveles. Uno, a entender a qué es lo que uno, cuál es el rango de alternativas que uno está dispuesto a aceptar. Y lo otro que ayuda también es el tema de, nuevamente, de persuasiones desde la vereda del frente, digamos. Es decir, ¿cuál, cómo puedo yo combatir frente a un anclaje, que es esta idea nuevamente de que te ponen un precio inicial que es muy extremo, etcétera? Es bueno, yo en la medida en que sé cuál es mi rango de alternativas, yo digo, mire, mi rango de alternativas, mi ideal es 10, mi mínimo Ujú. es 3. Entonces, ese es mi rango. Es mucho menos probable que alguien venga si alguien viene con un 20, y yo digo, no, claramente está fuera de mi rango, digamos. Entonces, si yo tengo como un rango de alternativas que yo sé que son mis alternativas y que de ahí no voy a mover, o sea, me puedo mover dentro, pero no fuera, eh, claro, todas esas estrategias de influencia de la contraparte, como el anclaje, etcétera, tienden a reducirse, porque yo lo tengo todo más claro. Y, y claro, obviamente ahí, para que haya cierta cooperación, uno puede moverse, uno puede mover una alternativa hacia arriba, otra hacia Sí. abajo, etcétera, etcétera. Pero ese te da cierto contexto de ayuda a que el pensar ciertas alternativas, y eso tiene que ver mucho que ver con el tema de la preparación de la negociación. Yo tengo que ir en lo posible Ujú. preparado a decir, mire, estas son mis alternativas, yo aspiro a esto, este es mi ideal, este es mi mínimo, y entonces me voy moviendo ahí. Y toda esa preparación a la negociación, que es bien importante, ayuda nuevamente, a la alternativa y a que uno no se vea tan influenciado por factores externos o por influencia de estrategias, de ofertas extremas, etcétera. Edgar, ¿qué te hubiese gustado que los alumnos que han pasado por tus clases, asistentes, que leen este libro, ¿no? Que toman de este libro, destaquen, pero generalmente no sale la conversa, generalmente no lo hacen? Buena pregunta. Em, yo creo que, bueno, yo creo que un tema, bueno, depende de la audiencia, ¿no? Pero yo creo que un tema importante es bueno, el que mencionamos hace poco, que son los factores emocionales de la Ujú. negociación. Y que, son, o sea, hay algunos que argumentan que lo son todo, digamos. Yo no diría tan lejos, Claro. pero claro, cuando uno enseña un curso, claro, típicamente el tema del Barna, bueno, es muy importante y es algo que abre la mirada, ¿no? Em, pero algo que es más difícil de enseñar, pero que uno también puede abordar, y lo trato de abordar en algunos cursos, es los factores emocionales. Y yo Ujú. creo que eso y tiene que ver con comunicación, con comunicación no verbal, Claro. etcétera. Y que es más difícil de abordar sin que no haya un uno a uno. Que claro, yo puedo decir, mira, acá la teoría de la emoción y qué sé yo, pero no tiene nuevamente, la vividez de enfrentarte a una persona que te está poniendo presión, no solamente con información, sino con expresiones emocionales que son mega brutales, digamos. Ujú. Y uno la ansiedad que puede generar eso y cómo uno enfrenta esa ansiedad es difícil de poder transmitir, a no ser de que haya una como intervención uno a uno, una capacitación uno a uno de, mira, lo que estás haciendo ahora
puede, yo lo percibo de esta forma o no de esta forma, etc. Igual yo trato de hacer algo a todo esto en los cursos, porque trato de ir viendo cómo la gente se va comportando, etc. Pero yo creo que eso es algo que especialmente en cierto perfil de estudiantes como más ingenieriles, digamos, es como, no, qué sé yo, acá el precio, y sí, obviamente el precio es importante, y el número es importante, y el BATNA es importante, y la opción B es importante, el precio de reserva es importante, etcétera, etcétera. Pero el aspecto emocional es muchas veces lo que define al gran negociador del no gran negociador. Y eso es, a todo esto, linkeándolo con el otro aspecto que habíamos hablado, el de LLM, inteligencia artificial, ChatGPT, qué sé yo, es algo que va a ser difícil que lo reemplace. O sea, nos pueden Ujú. reemplazar en términos de informacionales. Todavía emoción. Todavía emoción va a ser difícil, a menos que aparezca algo que realmente nos pueda representar demasiado bien en la forma en que nos expresamos. Hay algo al respecto de todo esto, pero es difícil, y yo creo que también es algo que especialmente, como digo, un perfil de alumno lo tiende a subestimar, y cuando se enfrentan con una situación muy especial, cuando se enfrentan con El Padrino, se dan cuenta de que lo emocional es brutal, Es digamos. es súper importante, claro. Claro, exacto. Claro. Un poco para ir cerrando, ¿qué consejos le podrías dar a cada una de las personas que te escuche en este podcast y demás, para que puedan convertirse en buenos negociadores efectivos, exitosos? Obviamente que es muy general lo que estoy preguntando, pero al final del día creo que si tuviese es, ¿cuál es un concepto que de todas tus clases, mira que te estoy pidiendo un montón, y tuvieras que sumarizarlo en un concepto, en una cosa en particular, anclarlo, que puedas compartir con la audiencia para que usen en sus negociaciones? Em, bueno, voy a decir algo más o menos general, pero es cierto, que es sacar aprendizaje. Es decir, yo creo que en todo tipo de negociación uno saca aprendizaje. Obviamente, como decíamos anteriormente, hay ciertos, hay estrategias, ¿no? Y hay Ujú, conceptos fundamentales que, claro, este podcast no es una clase, entonces no podemos estar hablando enseñando específicamente claro. los 100 conceptos. Pero los que sí uno puede, es lo que le llaman algunos, la negociación post-mortem, le llaman algunos, que es cuando uno termina la negociación, sacar aprendizajes. ¿Qué saqué en limpio? O sea, más allá de lo que gané o dejé de ganar o que perdí o qué sé yo. Pero ¿qué es lo que aprendí de esta negociación? Em, Muchas veces tiene que ver con, bueno, di más información, di menos información, Mm, no utilicé no tuve en cuenta mi plan B o mi claro, precio de reserva, etcétera. Tiene que ver muchas veces con cosas que se llevan a conceptos fundamentales, pero al final del día tiene que ver con el aprendizaje. Y yo creo que efectivamente, lo que yo creo que efectivamente hay gente y hay cierta evidencia de esto, que hay gente que nace con algunos genes, digamos, que nacen mejores para negociar, especialmente para cierto tipo de negociación. claro. Pero yo Ujú, creo que la negociación es una suerte como de músculo que se puede entrenar. Y ese músculo uno puede tener aprendizaje. Y la gente que tiene mucha experiencia, hay gente que quizás no nació buena para negociar, pero tiene experiencia. Y este músculo es entrenable. Y en la medida en que uno va, no sé si tomando nota, digamos, pero sacando algunos aprendizajes especialmente las negociaciones importantes, mm, em, esas son las que tienen mejor pronóstico hacia el futuro. Entonces, yo creo que fundamentalmente en esta idea de que uno saca aprendizaje de ciertas negociaciones, por eso lo vivencial es tan importante, y por eso nuevamente yo en mis clases los dejo que negocien. ¿Por qué? Porque claro. en base a esa experiencia uno va sacando aprendizaje, digamos. Em, Así que yo creo que la capacidad de aprender es fundamental en muchos aspectos de la vida, y eso incluye también la negociación. Bueno, querido Edgar, cubrimos varios temas. Realmente te agradezco esta linda conversa y estoy seguro que mucha gente le servirá
¿no? Un poco lo que hablamos y que puede indagar. También, obviamente, está el libro El negociador genial para aquellos que quieran indagar en profundidad y, obviamente, también otras instancias. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia? ¿Algún tema que no hayamos tocado que te gustaría destacar? Yo diría que tocamos bastantes temas, digamos, y em, quizás puede que se haya quedado algo en el tintero, pero la verdad es que tocamos varios temas y solamente te quiero agradecer, Dani, por esta conversa. Eh, Quizá uno la verdad es que pierde un poco la noción del tiempo. Para mí pasaron 15 minutos, pero 10 veo que minutos, no está. tenemos Pero entonces una hora. a lo mejor hablé más de lo que correspondía, así que ojalá puedas No, editar ahí, tranquilo. hacer lo que tengas que hacer para editarlo, ni un problema. Pero la verdad que Sí. lo pasé muy bien, que y me gusta eso. Bueno, he tenido conversaciones contigo, tremenda persona además. Así Gracias, loco. que Gracias. todo, la verdad que una rica conversación y lo pasé muy bien nuevamente. Así que gracias, ¿no? Gracias de nuevo. Gracias a vos, querido Edgar. Y obviamente también hay un tema que no cubrimos acá, que es Behavioral Economics, economía del comportamiento, que también es un tema tuyo. Para aquellos que les interesen, le vamos a dejar el link, el LinkedIn tuyo para que puedan ver, seguirte, conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que agradecerte a vos, la verdad que un gusto tus clases, y siempre está bueno traer estas voces, ¿no? De la academia también, que son necesarias. Obviamente está la práctica, pero también está la academia, que yo le tengo un gran respeto y un gran afecto. Ay, que estaba trabado hoy. Así que eso, querido Edgar, muchas gracias. Y bueno, esta es la primera vez que conversamos, no va a ser la última. Quizá cuando tenga algún otro paper, alguna cosa que podamos trabajar, algún tema, podemos retomar la conversa. ¿Qué te parece? Excelente, Dani. Nuevamente, Dale. muchas gracias.